Entonces, para el Thomas Hobbes, ¿verdad? La naturaleza del ser humano es una naturaleza que claramente está dividida. El ser humano busca su propio fin, ¿verdad? Satisfacer sus propios deseos, lo que hace de la sociedad una sociedad desagradable, brutal y hasta de vida corta. Y es lo que vemos comúnmente, bueno, hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, cómo el ser humano prácticamente se ha vuelto enemigo para sí mismo. Somos la única especie que prácticamente, además de destruir el hábitat, nos autodestruimos. Las demás especies parecen ser un poquito más coherentes con su naturaleza, porque más bien subsisten en compañía del hábitat y respetan mucho su hábitat. El ser humano es un fenómeno muy particular, realmente. Por eso es que algunos de estos pensadores, como Maquiavelo, llegan a considerar que hay una naturaleza torcida en el hombre, ¿verdad? Y fíjense que esa idea que mantiene Maquiavelo, esta forma de ver también la sociedad de Hobbes, de alguna manera coincide muy bien con también lo que enseña la misma iglesia, de la naturaleza de pecado, pues, que hay, esa cultura de la muerte y de pecado que hay en el hombre, que no nos deja avanzar y con lo cual tenemos que aprender a lidiar y a vivir. Eh, pues ahorita, ante la circunstancia política de este país, vemos esa naturaleza torcida, vemos esa desconfianza mutua. Ya ni siquiera dentro de la misma bancada hay unidad de los partidos políticos, porque es tanta la desconfianza de unos con otros que ni siquiera pueden ser coherentes con su propia doctrina política, ¿verdad? Y eso deja ver pues esa inmadurez que realmente hay a través de estos políticos y que lo vamos a seguir viendo, desgraciadamente. El segundo elemento que quiero resaltar de la obra de Leviatán de Hobbes es el tema de este contrato social. Es necesario, ¿verdad? Y hay un origen para este contrato social. Él dice que el ser humano renuncia al final y debería de renunciar a su libertad para poder tener este contrato social más, permítame un segundito que hay un feedback por ahí, este contrato social, ¿verdad? Que terminaría dándole ese derecho al soberano. Él cree que es necesario hacer esto para poder mantener este orden, esta paz, esta armonía que a veces solo el soberano, ¿verdad? Como gobierno central podría llegar a permitir. Esto implica evidentemente que los seres humanos tengan que ceder su autoridad a un gobierno a cambio de esa protección. ¿Qué es lo que comúnmente han hecho estos países como Estados Unidos, como lo ha hecho ahorita El Salvador, como hemos intentado hacerlo aquí en Honduras, pero no ha funcionado, ¿verdad? De hacer que el Estado proteja a los ciudadanos y en vez de hacer eso, más bien salen a apalear a ciudadanos. Triste la situación de este país, donde incluso hasta las Fuerzas Armadas y el orden de policías, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los organismos de orden, en vez de ayudar realmente a calmar la situación, terminan siendo partícipes de la violencia. Y eso es lamentable, ¿verdad? Que no puedan controlarse un poco y simplemente hacer un acto de presencia, que es lo único que se necesita, ¿verdad? Pero fácilmente atropellan derechos, pisotean dignidades y nos olvidamos realmente de lo que realmente queremos lograr como nación. Otra característica que podemos ver a través del contrato social, a través del Leviatán de Thomas Hobbes, es quién es el Leviatán. Pues el Leviatán es un gobierno político centralizado, muy parecido a lo que ocurrió en Honduras, aquí durante la época del golpe. Vimos cómo quitan a alguien del poder, ¿verdad? Instauran un gobierno más fuerte todavía, ¿verdad? De tal manera que las Fuerzas Armadas se hicieron respetar en ese momento la Constitución, ligadas al poder político, ¿verdad? Que van a determinar a través de el que era presidente del Congreso y pasa a ser presidente de la República, Micheletti, Bain. Entonces, ese tipo de gobierno centralizado y político que hace uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? Claramente hay fuerza, y esa es la visión prácticamente de ese momento, que el gobernante tiene ese derecho de hacer uso de la fuerza para mantener ese monopolio y ese orden establecido. No nos gusta de repente esa situación, pero esta es la manera como por lo menos Hobbes cree que realmente debe funcionar el poder. Y por eso tenemos a estos dos personajes, ¿verdad? Tan distintos. Rousseau, por un lado, que más bien piensa en el poder en manos del pueblo, y Hobbes, que piensa más bien en el poder en manos del gobierno centralizado, o el rey, o el monarca, o el presidente. Son muy distantes, ¿verdad? Cada uno con una óptica completamente distinta. Para unos, Hobbes, por ejemplo, considera que el gobierno se quiere por poder legítimo, ¿verdad? Mientras que Rousseau cree que es más bien un gobierno usurpado, un poder usurpado, que le resta el derecho a los demás. Vemos una pequeña diferencia entre estas dos ideologías sobre la sociedad. Por otro lado, el gobierno debe ser fuerte, centralizado y debe ser esencial para evitar el caos y garantizar la estabilidad.
En Honduras tuvimos un capítulo un tanto difícil, ¿verdad? Que tuvo que ver con el tema del triunvirato, cuando de repente llegaron las Fuerzas Armadas a tomar el poder después de una gran desestabilización política, aparece un triunvirato de militares, generales, capitanes, gobernando el país, tres, ¿verdad? Para mantener el orden, luego ellos mandan a llamar prácticamente a elecciones, no funciona ese proceso electoral, ¿verdad? Y uno de los últimos que había quedado en ese triunvirato se hizo nuevamente del poder militar, que fue Osvaldo López Arellano, y instaura prácticamente una especie de dictadura militar por mucho tiempo. Por eso es que la gente le tiene miedo al tema de que un militar tome el poder en sus manos. Porque claramente ver los que primero fueron militares y hombres como don Romeo Vázquez Velázquez, ¿verdad? Que para muchos en el momento del 2009 fue prácticamente quien libera a Honduras del socialismo, para otros más bien fue un gorila, como dicen otros, ¿verdad? Que le llaman así a los que usan el poder, a la fuerza. Lo cierto es que verlo a él participar políticamente queriendo ser candidato a la presidencia, pues a mucha gente le genera sospecha, le genera duda, desconfianza, porque claramente venimos de una historia difícil, ¿verdad? Donde los presidentes que han estado de la parte militar a veces han actuado bien, a veces han actuado mal. Porque claramente hemos tenido militares en el poder que actuaron bien, por ejemplo, Policarpo Paz. Policarpo Paz más bien devolvió a Honduras la democratización de Honduras, ¿verdad? Solo logró estabilizar la situación y después dijo, el poder no lo quiero yo, ¿verdad? Volvamos a las elecciones y le dio la oportunidad otra vez al pueblo a regresar. Fue un buen militar, porque esa es la tarea de las Fuerzas Armadas, estabilizar la política, tomar el poder, ¿verdad? Por medio de la fuerza, estabilizar la política conforme se debe hacer para defender la Constitución y después de eso llamar a elecciones para devolver otra vez la estabilidad democrática al país. Elecciones donde evidentemente no deberían de volver a participar los personajes que más bien estaban incluidos en la problemática anterior, que eso sería lo más lógico, porque si volvemos a elecciones con los mismos que están en el problema, no se va a cambiar para nada la realidad del país. Esa es la circunstancia que a veces ocurría en el pasado, que los mismos de siempre querían seguir obteniendo tajaditas del poder y por eso no se estabilizaba. El Leviatán, como lo entiende Hobbes, es un poquito más, se puede decir, más utópico, ¿verdad? Es un poder político más comprometido con la estabilidad, con el orden, con la justicia, con el derecho, con el hacer cumplir la ley, ¿verdad? Aun cuando esté un mandatario tipo militar al poder, ¿verdad? Con tal que cumpla con la ley no va a ser un tirano. Si un militar está en el poder y cumple con la ley, no es un tirano, ¿verdad? No podemos hablar de dictadura solo porque sea militar, ¿verdad? Y eso es lo que a veces ha ocurrido en este país, que a veces hemos tenido soldados al frente del país como dictadores y soldados que no fueron dictadores. Entonces, ese es el estilo de república que imagina Hobbes que debería de haber. Es por eso que a veces usted mira, por ejemplo, al rey de España, que en algún momento usa un traje de gala muy parecido a los militares, ¿verdad? Con un montón de decoraciones y con decoraciones así, como que fuera militar. Porque esa es la idea del Estado fuerte, ¿verdad? Que tiene su orden hasta en la forma de vestimenta. Entonces, es parte de lo que sueña Hobbes que debería de aparecer. Pero ya veremos otras visiones además de las de él. La siguiente característica que podemos ver también es el derecho divino del soberano. Hobbes, al igual que algunas iglesias, consideran que el poder proviene de Dios. Y esto porque está constatado en la carta de los Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, donde Pablo dice, sométanse a las autoridades civiles. Si quieren, veámoslo rápidamente, ese texto para que vean por qué reconocen el derecho divino del poder. Quiero que lo veamos aquí a través de la aplicación que tengo por acá. Permítanme un segundito. Aquí acabo de abrir una aplicación que me va a ayudar a mostrárselos a ustedes. Vamos a ver acá. Solamente que les pido la disculpa que en el video quizás no lo van a poder ver porque no puedo pasar a su pantalla. Hoy creo que sí va a quedar, sí va a quedar. Es que según yo estaba en Streamlabs, pero estoy con Camtasia, así que sí, sí aparecerá. Este texto, miren, 13, Romanos 13. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. En este texto, varias gente se escuda para de repente mantener esta sumisión, a veces incluso ciega, ante los políticos. Yo recuerdo haber visto en las redes sociales, para defender el segundo mandato de Juan Orlando Hernández, a varias gente citando Romanos capítulo 13:1. Es decir, para calmar a la calma, para llamar al orden y para decir, obedezca que eres el nuevo presidente. ¿Verdad? O sea, ciegamente, pues, ante esta situación. Yo quiero aclararles a las personas que comúnmente utilizan, si es que hay alguno aquí, de que cuando utilicen este texto pensemos en lo siguiente.
¿A qué tipo de autoridad se refiere Pablo? Porque claramente dice que toda autoridad fue constituida por Dios, pero ¿qué tipo de autoridad? Pues la autoridad está definida en los siguientes versículos, y esos son los que nos citan, porque claramente le cambian el sentido a lo que quieren sostener. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino y los rebeldes atraerán sobre sí mismos la condenación. Pero ¿a qué tipo de orden, a qué tipo de autoridad se refiere? Pues lo podemos leer más adelante. Dice, en efecto, los magistrados no son de temer cuando obran el bien. Entonces, ¿a qué tipo de autoridad debo obedecer? A aquellas autoridades como los magistrados que obran el bien, que más bien sirven de castigo para los malos, ¿verdad? Y le pide al ciudadano, pues también obra el bien y obtendrás elogios. Pero lo lógico es que obedezcamos a las autoridades constituidas por Dios, pero que obren bien, que sean servidores del bien, ¿verdad? Pues es para ti, es administrador, como un servidor, ¿verdad? De Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, porque claramente ellos van a actuar con justicia. Ellos van a tener la espada de la justicia para castigar al que obra mal. Pero, ¿y qué pasa cuando la autoridad es la que obra el mal? Obviamente ahí no podemos estar sometidos. No podemos cumplir con un sometimiento ante una autoridad que no cumple con la ley en favor de su pueblo, de un mandatario que es un dictador con su pueblo, de, que sea presidente o presidenta por igual, esté rey o presidente, no importa el régimen que sea, pero si no cumple con el derecho divino de regir con sabiduría y prudencia al pueblo que se le ha encomendado, no merece el sometimiento, ¿verdad? Así que por eso digo, tengamos cuidado de sacar esta idea del derecho divino de su orden. De hecho, Hobbes, cuando reconoce el derecho divino del soberano, se refiere a esta rectitud del buen soberano, del soberano que realmente, claramente va a cumplir con la ley, que va a ser él prácticamente el único instrumento y garante para que haya paz y seguridad en la sociedad. Pero cuando es el político el que desestabiliza la sociedad, cuando es el político el que genera corrupción, cuando es el político el que genera crimen, ¿verdad? Eso no puede ser considerado proveniente del derecho divino. No podemos justificar las cosas. Porque si bien es cierto, la gente puede seguir a un rey y seguirlo hasta donde pueda ir, ¿verdad? Pero si es un pueblo ciego, puede que ese rey nos conduzca a un barranco. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Tengamos cuidado con esa ceguera política también, porque no podemos justificar, como se hacía en el pasado, cualquier atrocidad que hacían este tipo de dictadores o mandatarios. Hay mandatarios que hacen las cosas bien y por eso merecen estar no uno, sino muchos periodos en el poder. El pueblo mismo los va a recompensar, ¿verdad? De hecho, es lo que creo que está a punto de pasar con Nayib Bukele, que ahorita ya, al parecer, creo que ya renunció al cargo para poder salir a las elecciones en el próximo periodo electoral y a ver si el pueblo le da la oportunidad. Si el pueblo vuelve a votar por Nayib Bukele, significa que realmente merece estar ahí, ¿verdad? Él ha cumplido con la ley hasta ahorita porque claramente tiene que retirarse del poder, dejar a un designado presidencial para que él pueda participar legítimamente, porque tiene que ver, creo que según la Constitución de El Salvador, 6 meses, creo yo, tiene que renunciar antes del siguiente periodo electoral para poder volver a participar según el orden del derecho constitucional. Es decir, no va a violar ninguna ley si vuelve a ser presidente. Lo está haciendo como me imaginé yo que tendría que hacer. Ya lo había, desde que se fue elegido y hablaban un poquito de la reelección de Nayib Bukele, ya empecé a investigar yo cómo estaba la constitución de El Salvador y si le da luz verde. Si él hace esto de retirarse, luz verde para poder participar. Y si el pueblo le da la oportunidad, merece estar ahí, porque ha hecho lo bueno. Ha levantado bastante la economía de El Salvador, lo ha vuelto un país seguro, más que Honduras. Allá se acuestan dando la noticia. Un día más en El Salvador sin un tan solo muerto. Y aquí en Honduras tenemos la misma estabilidad y seguridad, ¿verdad? ¿Cuántos muertos diarios hay en este país? ¿Verdad? Para hablar de seguridad. Él ha logrado ese milagro en El Salvador. Y no por un día, por varios meses, años lleva ya, ¿verdad? Dando la noticia a El Salvador que se acuestan sin un tan solo muerto en El Salvador. Y eso es algo que hay que pues darle mérito a quien merece mérito, como dice San Pablo también ahí mismo en Romanos. Dar mérito a quien merece mérito y honor a quien merece honor. Porque cuando alguien hace las cosas bien, hay que celebrar, ¿verdad? Pero si no, hay que estar vigilantes. Y eso es lo que de alguna manera hay que decir alrededor de este punto del derecho divino. 4. La violación del contrato. ¿Cómo se produce la violación del contrato? En este sentido, pues aquí puse un artículo penal interesante. Dice Hobbes, es importante la obediencia civil a las leyes del soberano como medio para mantener la paz y la estabilidad de la sociedad. La desobediencia a las leyes del soberano se considera una violación al contrato social. Entonces, ¿cómo se viola este contrato? Desobedeciendo la ley.
De hecho, en nuestra Constitución, en nuestro Código de Derecho Penal, en el artículo 346 dice, quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de sus competencias y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión incluso de 1 a 3 años. De 1 a 3 años. En el Perú creo que andan de 1 a 2 años, aproximadamente cualquiera que tenga una rebeldía contra las autoridades. Y en este país, esa ley no ha funcionado mucho. En este país no ha funcionado mucho. Aquí la gente ya no respeta la autoridad, de ninguna manera. No hay respeto porque la misma autoridad ha perdido el respeto. La misma autoridad no se ha ganado el cariño del pueblo. Y por eso es que al final a la gente le vale, ¿verdad? Y los policías que no hacen cumplir la ley también les vale, ¿verdad? Porque aquí parece que la ley realmente solo está para decorar el país, pero no sirve para la parte del Estado vigente, el derecho vigente que tanto necesitamos. 6. Las decisiones colectivas conducen al caos. De hecho, aquí ya lo vimos, ¿verdad? Y a veces hasta hacen humor los mismos padres de la patria del siglo presente, hacen hasta humor de sus barbaridades. Y pongo de aquí de ejemplo, con nombre y todo, al señor Racel Tomé, diputado del Partido Libertad y Refundación, lo digo con nombre y todo. ¿Por qué? Porque a él no le da vergüenza. Y porque voy a tener vergüenza de algo que él más bien celebró en su cuenta de Twitter. Ya les voy a mostrar. Hobbes dice, él desconfiaba de la democracia y la participación popular porque claramente puede llegar gente que va bien, nos va a conducir al caos y la inestabilidad. Y es lo que ahorita estamos viviendo en este país. Por elegir a gente inadecuada, estamos llegando al caos y la inestabilidad. Y no solamente los que están en el gobierno, no solamente los que están ligados al Ejecutivo, también los diputados de oposición, que ellos también producen relajo, porque tampoco están ordenados al derecho, no son éticos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos no son éticos. Y por tanto vuelven al Estado y vuelven al hemiciclo, ¿verdad? Un zafarracho constante, ¿verdad? Parece, ¿cómo se llama? Batalla campal, lo que ocurre en el Congreso Nacional, ¿verdad? Ahí tenemos a don señor Racel Tomé tirando patadas voladores parado encima de la mesa del Congreso Nacional. Vergonzoso, vergonzoso, con todo el derecho de decirlo. Por eso Hobbes va a preferir mejor un gobierno autoritario que mantener un montón de gente, ¿verdad? Generando ese desorden. ¿Y por qué digo que con nombre y todo? Y porque como a él no le da vergüenza, porque muchos memes se hicieron virales por la patada voladora de don Racel Tomé. Y él, en vez de avergonzarse y pedir disculpas a Honduras por hacer ese tipo de shows, no, ¿verdad? Recibió un regalito de una taza con la patada voladora, ¿verdad? Y sacó pecho en su cuenta de Twitter diciendo, muchas gracias a Neisar Valladares de la ciudad de San Pedro Sula, que me envió estas hermosas tazas con la patada de la libertad. Hasta título, ¿verdad? Le puso la patada de la libertad. Hacen fiesta. Y de alguna manera yo esto lo siento como una burla al respeto que merece el pueblo y el pleno, ¿verdad? Y así lo han hecho liberales, nacionales, Partido Nacional y Partido Liberal y Partido Libre, por igual. O llevan pitos, o llevan cohetes, o llevan de todo y hacen un solo relajo en el Congreso. Es decir, antes eran de hecho en los años de 90 para atrás, los debates en el Congreso eran respetables. Yo no recuerdo un gran zafarrancho como los que se ven últimamente, en los últimos, ¿qué? Desde el 2009 para acá, ¿verdad? Este tipo de relajos en el Congreso. Es que parecieran niños, no parecen personas sensatas, coherentes con su ética, ¿verdad? Gente inmadura, gente que les gusta solamente andar en revolución, que no pueden ser capaces de escuchar y de dar la palabra, porque también en esto tiene gran culpa el presidente del Congreso, que claramente hubo una ocasión en la cual no le quiso dar la palabra a una diputada del Partido Nacional y algunas diputadas del Partido Salvador de Honduras se alzaron en la voz a decir que por qué no le da la palabra a la compañera del Partido Nacional. Gente de otro partido defendiendo a la del Partido Nacional porque el presidente le apagó el micrófono, cuando tiene todo el derecho de palabra y de opinión. Entonces, cuando ocurren estos atropellos a la libertad de expresión, la gente enardece, la gente se enoja y eso genera desestabilización. Así que también hay un gran alto grado de inmadurez en el señor presidente del Congreso Nacional. Y es lamentable ver que eso está ocurriendo. Ahorita acaban de mandar aquí en el chat donde pasamos platicando de la política de este país, el video donde están nombrando supuestamente al nuevo fiscal, sin contar con los votos. Aparece Luis Redondo frente al nuevo designado para ser fiscal de la nación, y en medio de ellos aparece Carlos Zelaya, el hermano del presidente Manuel Zelaya, ¿verdad? Nombrando de manera ilegítima, con apenas 9 diputados al parecer,
en esa sala, ¿verdad? Nombrando al nuevo fiscal sin haberse ido a la elección como tendría que ser. Que se ocupan cerca de 76 o 86 votos, creo que ocupan, para poder, 85 votos creo que ocupan, para poder elegir a un cargo público a alguien, ¿verdad? Designado. Eh, Le importó, ¿verdad? No ha llamado a sesión por más de 2 meses. Y el pueblo, mientras tanto, esperando la estabilidad social, esperando las oportunidades, esperando los proyectos, la gente muriendo en los hospitales, mientras ellos están en un show repleto de gente inmadura, haciendo rabietas, haciendo relajo, hiriéndose mutuamente, ¿verdad? Haciendo una situación tan penosa. Quedamos tan mal ante los organismos internacionales como gente tan primitiva quedamos prácticamente a nivel internacional. Es una vergüenza llegar a este nivel de sociedad a la que hemos llegado. Importante entonces dejar de estar celebrando estas cosas y llamar a la cordura y llamar a la gente más idónea para que realmente participe políticamente. Como les decía la historia de Honduras, no cometamos el error de seguir eligiendo gente por campechanismo, gente por revanchismo, gente por color, ¿verdad? Elijamos a la gente de virtud probada y quizá algún día miremos el cambio en este país. Otro principio de la obra de Leviatán es que para Hobbes tiene que haber laicismo, es decir, debe haber una división del poder temporal con respecto al poder de la iglesia. Lo civil es lo civil, lo de la iglesia es lo de la iglesia. Y ese pensamiento ha perdurado incluso a través de los colectivos libertarios y los colectivos también de izquierda, ¿verdad? Esta idea del laicismo se ha quedado como una doctrina todavía hoy en día, donde no quieren volver a ver a la iglesia en temas de lo político ni el político en temas de iglesia. Yo creo que, de hecho, con respecto a la óptica de la iglesia actual, la iglesia católica me refiero, estamos de acuerdo. Es decir, no hay un problema alrededor de ello, siempre y cuando los políticos cumplan con su deber. Si no, la iglesia por lo menos siempre va a intentar hacer un ejercicio, ¿verdad? Pero va a intentar siempre ser protagonista de esa opinión, de esa antorcha de la verdad que es necesaria traerla cuando haya obviamente corrupción, de denuncia, de actitud profética, que eso no, la iglesia no lo va a perder porque es parte de la naturaleza de la iglesia ponerse a favor del más, obviamente, más desprotegido, a la par del pobre, que es lo que la iglesia intenta hacer siempre con su predicación. Por lo cual, aunque no participe políticamente, siempre vamos a tener a la iglesia activa, ¿verdad? Frente a la parte del llamado moral que debe hacerse, obviamente, a los gobiernos, ¿verdad? Y es importante que ese espíritu profético de la iglesia no se pierda, porque es parte también de lo que los mismos profetas hicieron en el Antiguo Testamento, los apóstoles también en el Nuevo Testamento y de Cristo mismo, que estuvo siempre a favor del más pobre de la comunidad. Bien, esos son los 7 aspectos que quería mostrar acerca de la obra de Leviatán. ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto de este síntesis de esta obra sobre la cuestión política? ¿Alguna pregunta o duda? ¿O está todo claro hasta ahorita lo que hemos visto? Haciendo un pequeño reprise de esto. Claro, Recuerden, Hobbes piensa en un estado absoluto, con derecho divino, que quiere que realmente mantenga el orden y la estabilidad, que cualquier persona que viole las leyes viola también el contrato social y que en definitiva, pues obviamente se alcanza esto último que mencionamos, que es esta separación de los poderes y autoridades temporales y religiosas para evitar problemas que han ocurrido en el pasado, que de hecho sí han habido problemas en el pasado debido a eso. ¿Verdad? Por eso es que la iglesia hoy en día no insiste en hacer que los sacerdotes participen políticamente, antes bien, está prohibido. Ya la iglesia no permite que ningún sacerdote participe en ningún cargo público, no puede hacerlo. Eh, Incluso tuvimos el caso de alguien que quiso pedir una dispensa al mismísimo Vaticano para poder participar políticamente como candidato, no sé si como diputado o como presidente de la nación, que había sido obispo, y al final no le dieron el permiso, ¿verdad? Y siguió obviamente siendo, ¿verdad? Funcionando en su cargo, porque claramente la iglesia ya no puede volver a ese pasado que más bien generó cierta corrupción también en la iglesia. Entonces estamos caminando por un nuevo rumbo, con una nueva óptica, ¿verdad? Y por eso es que, de acuerdo con de acuerdo con la separación de la iglesia y del Estado, aunque no se puede tampoco por el laicismo justificar una actitud antirreligiosa. Eso sí no. Porque claramente incluso hasta el mismo derecho internacional, la declaración de la ONU, llamada Declaración contra toda forma de intolerancia religiosa,
Es un documento firmado por todas las, ¿cómo se llama? Las naciones concomitantes de la ONU. Así que hay un tratado internacional, una declaración internacional que todas las leyes de todos los países deberían de respetar, que es no perseguir a nadie por una cuestión religiosa. Esa libertad al menos sí hay que procurarla, ¿verdad? Así como se le da libertad a todos los políticos de que sean políticos, pues a la iglesia de que sea iglesia, ¿verdad? Entonces hay que cuidar nada más ese derecho internacional. Bien, prosiguiendo con el siguiente personaje de la historia de la sociología ligado a este tema de lo político y lo social, que es Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Filósofo francés, nacido en 1712 a 1778. Autor de una obra famosa llamada El contrato social. Para él, el hombre nace como un hombre que nace bueno, ¿verdad? Es un buen salvaje. Nada más hay que educarlo un poquito, quizá para hacer que produzca mejores frutos en su vida. Pero el estado natural del hombre es que nace, como decía John Locke, ¿verdad? Como un hombre. Bueno, John Locke pensaba que el hombre nacía en blanco, ni bueno ni malo. Maquiavelo pensaba que nacía malo y Rousseau piensa que nace bueno. Es decir, que venimos con un espíritu de bondad todavía presente y se puede notar incluso con el intento de hacer sociabilidad. Desde niños, cuando miramos a otro niño, queremos hacer sociabilidad. Es decir, esa parte de la bondad de quererme comunicar con el otro es parte de la bondad natural del hombre. Está grabado en la ley moral del hombre la necesidad de esta cercanía con el otro. El hombre, pues, histórico, ha perdido su libertad. Es decir, hay razones históricas del por qué apareció la esclavitud, hay razones históricas del por qué aparecieron los dictadores, reyes, gobernantes, emperadores, ¿verdad? Y él intenta analizar esto a través de su obra. Escribe una obra que va a ser premiada por la Academia Dijon, que se llama Discurso sobre las ciencias y de las artes, donde intenta hacer un repaso sobre este espíritu humano, ¿verdad? Que ha sido capaz de grandes cosas a lo largo de la historia. ¿Verdad? Es un discurso al final premiado de un concurso de oratoria. Premio Dijon le dieron por este discurso. Y además tiene la obra del contrato social de 1762, donde va a explorar alguna serie de puntos. Yo aquí he tratado de dividirlo en 10, ¿verdad? 10 puntitos acerca de la obra, ya los vamos a explicar. También tiene un discurso llamado Discurso sobre la desigualdad entre los hombres. No nos quedará tiempo para hablar de esta obra, solamente el contrato social por lo menos, para que podamos ver. Pero al menos intentamos que en la óptica de Rousseau, ¿verdad? Si hay desigualdad entre los hombres es porque hubo algunos en la historia que fueron más astutos que otros, que usurparon el derecho y la propiedad de otros. Esa es la suposición que él hace. Así que si hoy hay ricos y pobres, es porque los ricos se han aprovechado en algún momento de la historia. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir lo siguiente. No es del todo cierto que toda persona que cae en la riqueza o es rico, ¿verdad? Lo ha logrado de manera ilegítima. Porque claramente también tenemos historia de gente que comenzó de la nada, viajó a otro país, se hizo empresario y empezó a trabajar duramente con fábricas y se logró hacer pues un magnate, ¿verdad? Logró crecer económicamente porque se le ocurrió una brillante idea y la vendió como pólvora, ¿verdad? Y se enriqueció. No siempre el rico logra ser rico porque ha usurpado derechos a los ciudadanos. Esa es la única parte que tendríamos que equilibrar aquí con la mentalidad o la filosofía de Rousseau. Propone el naturalismo, es decir, la persecución de la ciencia, del arte, de las instituciones sociales, ¿verdad? De reparar esta parte porque han corrompido a la sociedad, han llevado al hombre a una mala naturaleza. La ciencia se ha ocupado para hacer armamento, el arte para generar a veces depravación, las instituciones sociales incluso para poder mantener al hombre como que fuera ganado. Entonces tenemos que regresar estas instituciones y estas actividades humanas a su origen, ¿verdad? A lo que realmente era hermoso, sublime y más ideal. Todo es perfecto a salir de la mano del creador, así que la ciencia del hombre tenía que haber sido perfecta, el arte del hombre tenía que ser perfecto y cualquier institución que el hombre se proponga tendría que ser perfecto, porque salimos de la mano del creador, pero una vez que cae en la mano del hombre, esto se degenera. Quizá detrás de esta filosofía también haya este pensamiento también del pecado del hombre, ¿verdad? Que deja de un lado la ordenanza del creador y sigue su propia avaricia, codicia y gente genera todo, ¿verdad? Persiguiendo estos sueños. La obra de contrato social es una obra, el librito que yo tengo tiene exactamente esta portada. Es este libro lo saqué de internet, es de la editorial Fontana, ¿verdad? Que yo tengo y es un muy bonito libro, es un libro chiquitito, cortito, ¿verdad? No es tan grueso. Eh, y empieza a explicar algunos detalles sobre la naturaleza del ser humano, sobre el cómo se quiere poder, sobre el replantear, obviamente, la adquisición del poder, cómo podemos recuperar un contrato social, etcétera.
De hecho, he tratado de sintetizar este librito, ¿verdad? En esos 10 puntos que les digo que vamos a ver a continuación. El contrato social es su obra fundamental, publicada en 1762, y lo que expone es una teoría política sobre el origen y el orden y la legitimidad del poder político. Es lo que vamos a ver a continuación. Primer punto acerca del contrato social. ¿Cómo explica la naturaleza del hombre? Dice que el ser humano prácticamente nace con libertad, pero de alguna manera por esa degeneración de la que él habla, termina en un estado de guerra y competencia por los recursos, una persecución por los bienes. Aquí no es solamente un tema de que el hombre es malvado y quiere destruir al otro por maldad, es porque quiere acaparar. Es la naturaleza del hombre la que se ha perdido, ¿verdad? Pero en su naturaleza prepolítica, el hombre vive en libertad. Entonces, esa es la gran ironía que aparece en esta pintura, por ejemplo, de Francia, que presentan a los hombres luchando por su libertad, pero a costa de armas, ¿verdad? Es decir, haciendo uso de lo malo para lograr algo bueno. Y eso es lo que de alguna manera retrata, de alguna forma, esta dualidad del hombre, de la bondad y la maldad que está en medio de su historia. Segundo aspecto que resaltar acerca de la obra de Rousseau. El hombre, por tanto, el primer aspecto era este y quería explicar un poquito lo de las cadenas. El hombre vive, dice él, nacido libre, pero sin embargo vive en partes entre cadenas. Es decir, que hay ciertas cadenas que nos atan. Están en el capítulo 1 de la página 4 del libro. Nacido libre y sin embargo parece que vive entre cadenas. ¿Cuáles cadenas? ¿A qué cadenas se podría referir? Bueno, podríamos extrapolar esta idea de las cadenas y mencionar una serie de cadenas. Y de hecho yo he querido hacer esto, un pequeño ejercicio de análisis social basándose en la idea de las cadenas. ¿Cuáles son las cadenas? Yo he tratado de enumerar 7 cadenas que nos atan a nosotros como humanidad hoy en día. ¿Verdad? Que a lo largo de la historia, de hecho, a lo largo de la historia nos han atado como humanidad. Así que, primera cadena que quiero que veamos para analizar por qué es que tratamos de afanarnos por la libertad, pero de alguna manera estamos obligados a algo. Primera cadena, la cadena social. Queremos obviamente vivir felices, con las libertades y autonomías, y sin embargo a veces la misma legislación de los gobiernos termina generando lo que llamamos la ley de Mordaza, que acaban con la libertad individual e incluso la libertad de conciencia. Hemos llegado hasta ese punto donde hasta la conciencia humana intenta ser dominada. No sé si escucharon de repente por ahí un diputado del Congreso Nacional nuestro diciendo de que quería proponer de alguna manera cómo se podría averiguar para controlar las redes sociales, para controlar lo que se expone en las redes sociales, ¿verdad? Están tan afanados por tapar sus fechorías que quieren controlar hasta lo más libre que podemos tener, que son algunas de las redes sociales, porque claramente en las redes sociales tampoco somos totalmente libres. Hasta ahorita la única red social que nos da plena libertad de decir lo que queramos y hablar como queramos es WhatsApp. Es la única, porque está muy encriptada. Es la única que nos permite hablar políticamente sin pensar que alguien nos está pinchando, ¿verdad? El WhatsApp. Porque tienen ellos el control allá y quizá ellos sean los únicos que supuestamente podrán descifrar lo que han encriptado, pero prometen que ni siquiera ellos pueden desencriptarlo, porque le han puesto un juego de encriptamiento bastante seguro, según ellos, ¿verdad? Yo de los programadores tengo mis sospechas, así que entiendo realmente que no siempre va a ser así. Pero al menos nuestros gobiernos no tienen ese control. Así que la mejor manera de hablar en estas tertulias que a veces se censuran en Internet por decir lo que se piensa, ¿verdad? Se callan, se borran, se denuncian, se funan. Para evitar esto, pues WhatsApp ahorita hasta ahorita es la única red que nos ha dado esa libertad. Las expectativas de la sociedad pueden restringir la capacidad de una persona para actuar según su propio criterio. Miren, hay un montón de soldados, militares y policías atacando al pueblo por una orden. Aunque quizá ellos no quieran, de alguna manera están obligados a hacerlo porque claramente no quieren ser destituidos, dados de baja y muchas cosas, perder sus derechos sociales, perder su sueldo, ¿verdad? O ser considerados traidores. Entonces, claramente se ven obligados a cumplir con esa parte. Pero también hay que mencionar, y ahí es un punto que me preocupa muchísimo, que es la libertad de conciencia. En Reino Unido, según recuerdo, hubo un caso de una mujer de apellido Baum creo que se llama, Isabella Baum, creo que se llama ella, la cual fue arrestada por los policías simplemente porque ella se paró frente a una clínica de abortistas, se paró, está ahí enfrente, al otro lado de la carretera estaba ella, con los ojos cerrados en silencio, orando por las víctimas de esa clínica.
por todos los niños que están siendo abortados, todos los fetos que están siendo abortados y cigotos que están siendo abortados. Orando en silencio, sin pancartas, sin hacer bulla, sin nada, simplemente ahí, de pie, orante, ante la clínica abortista. Y la policía llegó por la denuncia de la clínica abortista y la arrestaron por eso. O sea, ya ni siquiera tiene libertad en su propia cabeza. Y eso sí es peligrosísimo. Cuando realmente ya no puede estar uno tranquilamente callado en la calle hasta haciendo su propia oración. ¿Por qué los musulmanes no los paran? Cuando se arrodillan en el suelo con sus alfombritas a orar. A los cristianos sí se lo hacen. Los paran si están orando en seco en la calle. Pero a los musulmanes no les hacen nada. No los tocan. ¿Saben por qué? Porque claramente entienden que en el caso del mundo cristiano, evangélico y católico, al orar por la calle no tomamos represalias. Pero un pueblo como el pueblo musulmán tiene gente, ¿verdad? Que algunas de ellas son radicales, que sí pueden obviamente tomar cartas en el asunto, que tienen pánico, ¿verdad? Porque saben que ellos sí pueden responder de una manera violenta. Así que ellos saben con quién lo hacen, pero son imparciales, son completamente parciales. Estas cadenas sociales las vamos a seguir viendo cada vez más en aumento. Nunca habíamos visto esto, que pararan a alguien por rezar en la calle. Ya lo vimos, está grabado, documentado, ¿verdad? Y no una, varias veces la han arrestado a ella por estar orando en silencio. Entonces, como 2 veces creo yo que la han arrestado, 2 o 3 veces. Am, es terrible, es lamentable que realmente se llegue hasta ese nivel. En países supuestamente donde hay libertad. Segunda cadena, las cadenas económicas. La falta de recursos financieros o la dependencia económica de otros pueden limitar la libertad de elección de la persona, ¿verdad? Es cierto que algunos intentan salir adelante, ¿verdad? Creciendo económicamente, pero no es posible. De hecho, aquí quiero traer a colación un ejemplo de la vida cotidiana que recientemente vi en TikTok. Una odontóloga quiere crear conciencia acerca de revisarse los dientes. Y les dice a la gente que cuando un cliente de repente se hizo una endodoncia, si de repente se hizo la endodoncia pero no siguió con las siguientes citas concertadas, entonces le mandan una notificación, ella misma le escribe a la persona diciéndole que no le van a volver a atender en la clínica de odontología. Le cierran la puerta y le dicen, no, ya no lo vamos a atender. ¿Por qué dice? Porque la óptica con la que trabajamos es que queremos llevar a la persona de un punto A un punto B, cambiarle la cultura prácticamente y los hábitos para que no vuelva a tener problemas de dentadura y sean problemas menos costosos, menos riesgosos para la salud y todo eso. Entendido lo que quiere hacer, pero no es legal, no es legal. Ella no puede venir a decirle a una persona, tiene que forzosamente venir a mi clínica, ¿verdad? Porque si no, ya no le vuelvo a atender, porque mucha gente no va a poder por una cuestión económica. Mucha gente no puede pagarse una sesión a cada rato cuando le da la gana. Debe considerar que ella tiene que estar dispuesta a servirle cuando el cliente lo pida. ¿Que puede hacerle conciencia? Sí, hay que hacerle conciencia, de acuerdo. Pero no puede obligarlo y mucho menos dejar de cumplir con su ética profesional de atender a quien le pide un auxilio profesional. Y además le va a pagar y le pagará bien. Pero hay quienes se toman esas atribuciones, ¿verdad? Y se olvidan de las limitaciones económicas de nuestro pueblo. Entonces, tengamos ese cuidado de no crear ese tipo de ataduras con la gente. Por ejemplo, yo en las escuelas siempre he pensado que las escuelas públicas deberían de quitar el uniforme, porque eso es un limitante económico para la gente que quiere educarse. Muchos padres no mandan a sus hijos a la escuela porque no tienen dinero para comprar el uniforme, para comprar los zapatos, no tienen para eso. Están más preocupados por el cuaderno y la mochila que por la ropa. Y por eso a veces prefieren que los hijos se queden mejor vagando o trabajando para la familia que mandarlos. El uniforme crea una forma de discriminación también social. En muchos países del mundo, Europa, no hay uniformes. Y los hipotes van con su ropa cotidiana a la escuela, de diferentes niveles sociales. Cuando yo iba a la escuela en los años 80, los compañeros míos, algunos de ellos iban a chuña, es decir, sin zapatos, ¿verdad? Pobrecitos ellos que tenían que vivir esa situación. A mí siempre me dolía ver esa situación cuando estaba pequeño, de ver específicamente 3 compañeros míos que siempre iban descalzos, porque sus familias eran demasiado pobres, ¿verdad? Hasta quizá ya Pero como también, quinto grado más o menos pudieron conseguir zapatos. Dime. pero también a esta altura que estamos, bueno, hasta el siglo que estamos, como todos decimos, la mayoría de alumnos, de jóvenes como nosotros, van con ropa no adecuada también. Sí, sí, es que yo estoy de acuerdo con Ese es el es problema, que sí.
El problema es que no estoy aludiendo a la parte de la moralidad de la vestimenta, sino que estoy aludiendo al tema de que no todo el mundo puede costearse un uniforme como el que comúnmente se compra. Porque seamos sensatos, un pantalón para una chica o un chico hoy en día no le baja de 700 lempiras. Y si se le daña, hay que mandar a reparar un montón de cosas. Claramente también con la ropa normal, pero a veces el jean dura más que el pantalón de tela. Con un medio estirón que pegue el cipote en la escuela ya se rompió el pantalón, ¿verdad? Y hacer otro pantalón porque de repente no se puede reparar. Con el jean a veces se evita eso. Yo creo que deberían de pasar a un sistema de dejar que los niños vayan con jean por lo menos, ¿verdad? Y quizás un chalequito o algo diferente, ¿verdad? Pero no forzarlos a esta situación porque claramente genera cierta discriminación social. Y es cierto, tienes toda la razón con respecto a la moralidad de la vestimenta, pero no estoy aludiendo a ese tema. No estoy aludiendo al hecho de que no se puede permitir que el niño llegue de manera deshonesta. Claramente estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero el punto no es ese. El punto es el hecho de que no todo el mundo puede adquirir ciertos requisitos. Y peor aún, cuando hemos visto algunas escuelas donde las maestras le mandan a los papás un listadito que dice, compre todo esto para el cipote, ¿verdad? Porque esto lo vamos a ocupar en todo el semestre. Y obligan a los Lick, papás a comprar todo. lick, Eso ahí disculpe, es un poco lick, inadecuado. Dime. a todo lo que ustedes desde que le piden hasta marcadores que ni vamos a usar, hasta papel higiénico, y pucha, yo, ¿qué onda decía? O sea, nos pedía todo eso para qué. Mm, Literal, o sea, yo jamás, y aquí se lo digo, va, yo jamás hice del 2 en un colegio. Nunca ocupé El baño, el papel. lo de papel higiénico y todo eso. Ujú. Sí, y obviamente a veces estas circunstancias generan más bien desánimo en los padres que quieren ver a sus hijos superarse, pero por estas limitantes no lo van a poder hacer. Entonces, más bien hay que romper un poquito esas cadenas que evitan que la gente pueda ir subiendo su cultura, puedan sus hijos cambiar su historia. Si no, vamos a seguir repitiendo el ciclo de la pobreza una y otra vez con gente que nunca se va a formar. Sí, ahí nos quedamos con esta pequeña reflexión, seguiremos viendo las últimas 5 cadenas mañana y seguiremos con Hobbes también para terminar. Digo, con Rousseau. Vamos al aula virtual, coloquemos por favor la asistencia cotidiana, colocando presente y dándole guardar también en el aula virtual. No hay contraseña ahorita, así que pueden nada más colocarle presente. Feliz noche a todos, pasen un excelente día. Buenas noches, Buenas Lick. noches a todos.